Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, queridas amigas, queridos amigos. Para mí es un agrado poder llegar a ti en estas horas del día y poder compartir juntos un trozo de la palabra de nuestro Dios. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Que su bendición esté contigo en este momento. Que Él pueda, ¿no es cierto?, que Él te dé paz en este momento, que Él te dé alegría, te dé gozo, que Él pueda llenar todo tu ser con lo que tú necesitas. Y realmente lo que necesitamos, sin duda, es tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestro ser, en nuestros pensamientos. La verdad que este va a ser un audio un poco diferente, quizás a los demás, pero al ser también diferente, lo catalogaría como uno de los audios quizás más sencillos, pero a la vez más importante que he logrado en este caso, ¿no es cierto?, que hemos hecho aquí en este ministerio de audios, podríamos decir. La verdad es que voy a ir enseguida, ¿no es cierto?, al asunto que nos compete y estudiando un poco sobre la palabra de Dios, me llevó ¿no es cierto?, el Espíritu de Dios a estudiar un poco sobre la vida de Enoc. ¿Quién fue Enoc? ¿Por qué Enoc camina con Dios? ¿Cómo logró Enoc caminar con Dios? ¿Qué tenía de diferente este hombre, este personaje de la Biblia, que logra una intimidad tan estrecha con Dios, que a la larga Dios, ¿no es cierto?, lo mira y le dice: Enoc, vente a vivir conmigo al cielo. Vente a vivir conmigo al cielo. Y Enoc tenía una amistad tan estrecha con Dios que lo único que él quería, que en este caso, estar con Dios. Saben que hay una gran preocupación en este caso que yo no sé si será la tuya, pero les dije, ¿no es cierto?, hace ya unos minutitos atrás que este va a ser un audio un poco diferente. Vamos a ver algunos versículos de la Biblia que en realidad son muy, pero muy preocupantes. Muy, pero muy preocupantes. Y vamos a enganchar, vamos a colocar estos versículos, en este caso, con lo que le sucedió a Enoc. Pero quiero hacerles solamente algunos comentarios. Ya muchos, tengo más de 40 años en la iglesia. Y en estos años he visto que cuán poco se habla, en este caso, podríamos decir de los 5 sentidos, de los 5 sentidos. ¿Qué son los 5 sentidos? Es algo que podríamos definirlo, a ver, ¿cómo podríamos definir los 5 sentidos? Es algo, ¿no es cierto?, que Dios nos creó con estos 5 sentidos. Dios nos creó con estos 5 sentidos. Y no solamente nos creó, sino que son facultades que están en nuestra vida, en nuestro cuerpo, como hábitos que se manifiestan, y no solamente hábitos que se manifiestan, sino que en realidad nuestro futuro está inmensamente, nuestro futuro, presten atención, nuestro futuro está inmensamente, en este caso, asociado a nuestros 5 sentidos. En otras palabras, si nosotros no usamos bien nuestros sentidos, si nosotros no usamos bien nuestros sentidos, nosotros estamos perdidos del reino de los cielos. Hay un libro que en este caso es de la pluma inspirada y me gustaría relatarte más o menos lo que dice allí. El libro se llama Primeros Escritos.
¿Cómo se llama el libro? Primeros Escritos. La verdad que este puede ser un tema muy largo, voy a tratar de hacerlo muy corto, sí, muy cortito. Solamente quiero comentarte cosas. Quizá después haré un audio parecido a esto, porque esto es muy profundo y nuestro futuro está aquí. Saben que voy a empezar estos comentarios haciendo lo siguiente. Presta mucha atención, por favor, sigue lo que voy a decir. Somos, en este caso, o nos creemos, o somos, no sé ya cómo decirlo, muchas personas, en este caso, expertos en profecías, expertos en profecías. Nos creemos, voy a decir quizás más bien, porque quizás no sea tan así. Quizás no estamos creyendo algo que no somos, que es lo que quizás debiera ser así en realidad, ¿no es cierto? Pero la situación está muy, muy complicada porque dice el libro de Apocalipsis, dice que nosotros nos creemos ricos, ¿no es cierto? Que de nada tenemos necesidad, que a la larga, ¿no es cierto? Es como que no hay personas en esta tierra como nosotros, en este caso de estudiosos, y eso incluso ya pasó en el pasado, ya eso fue así. Fuimos un pueblo muy estudioso de la Biblia, pero hoy en día ya hemos perdido, pero totalmente esas credenciales. ¿Por qué hago este comentario? Porque hoy en día hoy día lamentablemente, estamos, como dijo Jesús en un versículo, estamos colando el mosquito, estamos colando el mosquito y no estamos tragando el camello. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? Esto no fue un dicho mío, es un dicho que sale en la Biblia. Colar el mosquito para no tragarlo, pero sí nos estamos tragando el camello. Y saben que voy a ser muy puntual y muy directo en cuanto a esto. Creo que estamos perdiendo la batalla. Y esto es muy, pero muy preocupante. Y ahora, ¿no es cierto?, las cosas que voy a decir van a ser a los siguientes. Cuando empecé el audio dije que este iba a ser un audio en realidad muy sencillo, y en realidad lo es. Es algo muy básico lo que voy a decir, muy sencillo. Nos creemos expertos en la Biblia. Nos creemos expertos en profecía, en predecir el futuro. Nos creemos, ¿no es cierto?, como que nosotros sabemos, ¿no es cierto?, y hablamos de la Biblia, hablamos del mensaje de los tres ángeles, la segunda venida del Señor Jesucristo, y resulta de que nos damos cuenta que nuestra realidad es que hemos perdido el rumbo. Y cuando tú veas el comentario que vamos a realizar y los versículos que vamos a analizar, quizás me estoy dando muchas vueltas, pero quiero que te quede muy impregnado en tu mente. ¿Por qué? Le pido en este momento, ¿no es cierto?, ayuda a nuestro Dios, porque esto es un audio muy sencillo, pero demasiado importante, y tal vez quizás el audio más importante que hemos realizado aquí desde este humilde canal. Estamos perdiendo la batalla. Hoy en día, revisando estos 5 sentidos, voy a hablar solamente de 2 de los 5 sentidos, que hemos perdido la batalla y están haciendo estragos en nuestra vida, a nivel de bebés, a nivel de niños, a nivel de adolescentes, a nivel de jóvenes, a nivel de adultos y a nivel ya, ¿no es cierto?, de personas de la tercera edad. ¿A qué me refiero? Que hoy en día se está librando una batalla, y voy a relatar lo que dice, lo voy a relatar en mis palabras, porque es así, tú lo puedes buscar en Primeros Escritos. Dice así, voy a comenzar el relato. En la antigüedad, nuestro enemigo quiso, en este caso, quiso, podríamos decir, destruir a los cristianos.
Esto tú lo sabes, estoy relatando, ¿no es cierto?, lo que dice el libro de Primeros Escritos. El enemigo quiso y pudo incluso en gran parte destruir a los cristianos, pero dice que la sangre de ellos era, ¿no es cierto?, también como semilla, y dice que eso también lo dice el conflicto en los siglos, pero en Primeros Escritos también está, y a la larga, ¿no es cierto?, dice que mientras más morían, decía que más cristianos salían. Y dice allí también en aquel libro que el enemigo en algún momento de la historia dice que reunió a a sus fieles seguidores, podríamos decir. El enemigo citó a todo su ejército. El enemigo citó a todo su ejército. ¿Y saben lo que les dijo? Les dijo lo siguiente. Les dijo, en otras palabras, les dijo, mire, es verdad, estamos acabando con muchos cristianos de la tierra, pero a la larga la gente más sale a proclamar el mensaje. Tenemos que buscar, dijo él, una estrategia distinta. Tenemos que buscar una estrategia distinta. Tenemos que buscar una estrategia distinta. Y fue así como el enemigo se introdujo dentro de nosotros, dentro de los hogares y dentro de las iglesias, las congregaciones. Presta mucha atención, voy a leerte un versículo de los varios que vamos a leer en este día. Voy a ir al libro de Esdras. Te va a sorprender un poco, quizás lo habías leído antes, pero Esdras capítulo 3. Esdras capítulo 3. Dice, en el capítulo 3, dice restauración del altar y del culto. Después, en el capítulo 4 dice lo siguiente, dice, los adversarios detienen la obra. Recordemos, ¿no es cierto?, que en el libro de Esdras se iba, en este caso, a levantar, ¿no es cierto?, allí el altar de Jehová. Y dice allí, mira lo que voy a leer aquí en Esdras capítulo 4, dice, oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, de Dios de Israel. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, de Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y les dijeron lo siguiente. Presta mucha atención a lo que ellos dijeron. Vieron, ¿no es cierto?, dice aquí, oyendo los enemigos de Jehová, presta atención, y de Benjamín los enemigos de Judá, los enemigos, dice, de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de las casas paternas y le dijeron lo siguiente, edificaremos con vosotros. ¿Qué le dijeron? Edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Queridas amigas, queridos amigos, aquí tenemos la estrategia del enemigo. Dice que oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín, que los venidos de la cautividad edificaban el templo, estaba el pueblo de Judá. El pueblo, dice, de Benjamín, ellos, ¿no es cierto?, dice que querían edificar el templo allí. Querían edificar el templo de Jehová. Y dice que habían enemigos que no querían que se edificara el templo, que no querían. Pero mira lo que ellos vinieron y le dijeron. Dice, edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofreceremos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Es como contradictorio, o sea que los enemigos del pueblo de Dios le dijeron al principio al pueblo de Dios, mira, nosotros queremos ayudarte a edificar el templo.
Pero si ellos no querían edificar el templo, pero tuvieron la osadía de decirle al pueblo de Dios, nosotros te vamos a ayudar a edificar el templo. ¿Qué querían lograr ellos? Querían introducirse, estar adentro. ¿Para qué? Para empezar desde adentro a lograr de que el templo no solamente no se edificara, y si se llegara a edificar, que se edificara en este caso con cosas indignas para Jehová. Así trabaja el enemigo, introduciéndose desde adentro y en este caso hacia afuera. Y saben que les dije, ¿no es cierto?, de que íbamos a hablar de los 5 sentidos. Vamos a hablar solamente de 2, especialmente, puntualmente de 2. Y vamos a hablar un poco sobre Enoc, pero quizás me demoré mucho en hacer toda esta introducción, pero es solamente por lo importante que es y lo sencillo que es este audio. ¿Saben qué? Estaba mirando algunas cosas, ¿no es cierto?, en las redes sociales, en YouTube, comentando, buscando información por aquí y por allá. Hoy en día hay 2 grandes luchas que tiene el ser humano que tienen que ver con 2 de nuestros 5 sentidos. Uno es con el sentido de la vista y otro es con el sentido de nuestro gusto, de nuestra boca, de nuestro estómago. Esos grandes sentidos que nosotros tenemos en nuestra vida hoy en día están siendo inmensamente atacados, inmensamente atacados. Y nosotros hoy en día no nos damos ni cuenta. Usted, por hacerle alguna pregunta, ¿usted sabe cuántas horas usted ha pasado detrás de un televisor? ¿Usted sabe cuántos minutos, cuántas horas, cuántos días usted ha pasado detrás de un celular? Usted sabe en este caso que quizás lo que usted está consumiendo hoy en día está totalmente fabricado y modificado, y especialmente fabricado para que usted pierda la vida eterna. Usted sabe que lo que hoy está entrando a su cuerpo, a su estómago, a su cuerpo entero, no solamente no lo está alimentando bien, sino que está destruyendo sus avenidas del alma. Esto es algo tremendamente importante. Vamos al libro de Génesis, capítulo 6. Capítulo 6 dice, versículo 5 voy a leer. 6:5 dice lo siguiente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Cuando Dios destruye la tierra en el diluvio, dice que vivió Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Los pensamientos de los hombres era de continuo solamente al mal. ¿Qué es lo que lleva a nuestro pensamiento? Esto tiene casi en un más de un 90%, quizás en un 100%, no sabría decir cuánto, pero tiene totalmente que ver con nuestra vista, con lo que nosotros vemos. Nuestros pensamientos tienen que ver mucho hoy en día qué es con lo que nosotros vemos, con lo que nosotros vemos.
Es increíble, queridas amigas, queridos amigos, cómo nosotros hoy en día, desde que nacemos, el ser humano está siendo formado. Desde que nacemos, incluso desde antes quizás. Si la mamita en este caso, ¿no es cierto?, que es la que tiene la guagua en el estómago, o sea, en su guatita, podríamos decir, dentro de su cuerpo, cómo que quizás lo que ella misma está haciendo o mirando o consumiendo ya empieza a formar al bebé antes que nazca, antes que nazca. Y después ya los bebés, ¿no es cierto?, ya cuando nacen, ¿qué es lo que ellos miran? Y después ya los niños, después ya los adolescentes, los jóvenes, y después los adultos, y después las otras ya personas, ¿no es cierto?, que vienen, que nosotros les llamamos en este caso, los de la tercera edad, que ya es una persona ya formada ya. ¿Saben que cómo puede ser que los antediluvianos dice que Dios los miró y le dijo que sus pensamientos eran de continuo solamente al mal? ¿Qué es lo que ellos miraban? ¿Qué es lo que ellos hacían? Es un tema muy largo, pero quiero ir a llevarlo en este caso a la actualidad. Hoy en día está totalmente que es un 100% comprobado de que nosotros hoy en día el enemigo cambió la estrategia. El enemigo ha cambiado la estrategia. El enemigo hoy en día se ha introducido a nosotros, se introdujo en nuestras iglesias, se introdujo en nuestros hogares y se introdujo en lo que nosotros hacemos día tras día, en lo que nosotros miramos día tras día. Y esto lo llevó a él a tener un éxito rotundo, un éxito rotundo. ¿Cómo puede ser de que nosotros hoy en día nos pasemos de repente horas detrás de un televisor? Nos pasemos horas detrás de un celular, nos pasemos horas escuchando o música, ¿no es cierto?, en una radio o en lo que sea. Cómo nosotros hoy en día hemos ensuciado el sentido de la vista. Cómo las personas hoy en día, nosotros hoy en día cuando nosotros estimulamos, vamos a decir, estimulamos nuestra vista con cosas fuertes. Puede ser cosas fuertes como qué, cosas, ¿no es cierto?, que de repente nos impactan, por decir, cuando nosotros miramos las noticias, por decir algo, y vemos noticias que nos chocan, que son fuertes, dice que la estimulación que eso produce en nuestro cerebro es tan grande que muchas veces nosotros nos introducimos allí. Cuando nosotros miramos, estamos mirando una teleserie, por decir, la estimulación es tan grande a seguir los capítulos uno tras otro que nosotros como que nos quedamos enganchados y ya nuestra mente ya no tiene el poder, ya nuestra mente ya no tiene la voluntad, no tiene el poder de poder despegarnos de eso. ¿Por qué? Porque la estimulación que está llegando a nuestro cerebro es demasiado grande y nosotros las hemos ensuciado nuestras estimulaciones. Podríamos nombrar otras. Cuando nosotros, por decir, las personas en este caso que tienen problemas, podríamos decir, a ver, problemas en este caso sobre la pornografía, están, está recibiendo tal estimulación, que después aquella persona, ¿no es cierto?, aquella dama o aquel varón que consume habitualmente esto, ya, ¿no es cierto?, quizás ya no logra ser feliz con su esposa. ¿Por qué? Porque va a estar en continuamente pidiendo, ¿no es cierto?, más estimulación. Y se ensució qué parte, no solamente la vista, sino que se ensució gran parte de su cuerpo, de su voluntad. No tiene, no tiene la capacidad de poder abandonar aquel pecado. ¿Por qué? Porque ya su cuerpo está siendo esclavo de aquellas sensaciones nuevas que entraron a su vida.
Ahora, nuestro cuerpo hoy en día está siendo alimentado por mucha comida chatarra, y la comida chatarra solamente tiene, podríamos decir, uno de los grandes beneficios, podríamos, que en realidad no es ningún beneficio, sino que una de las cosas grandes que está produciendo en nuestra vida es que ha dañado nuestro gusto, ha dañado nuestro paladar, de tal forma que hoy en día nosotros probamos, ¿no es cierto?, un plato rico, quizás agradable, de alguna ensalada, de verdura, de algo, ¿no es cierto?, que no tiene ninguna, que no tiene cosas adictivas para nuestro cuerpo, y a nosotros ya no nos gusta. ¿Por qué no nos gusta? ¿Por qué no nos gusta? Porque nosotros hoy en día, si nos comemos, ¿no es cierto? Salimos por ahí y comemos comida chatarra, comida rápida, comida chatarra, como tú lo quieras llamar, o comida al paso, no sé, lo que sea. Nosotros hoy en día estamos dañando de tal forma nuestro cuerpo que ya nuestro cuerpo ya no solamente le quiere recibir esa estimulación para estar tranquilo, para ya no tener ansiedad, no tener estrés. Y si tú estás ansioso, fíjate nomás, tú, una persona que es adicta a alguna bebida, a cualquier bebida. Muchos nombran la Coca-Cola, pero puede ser adicta, ¿no es cierto?, a las bebidas energéticas o a algo. Y mientras tú no lo consumes eso, tú te pones impaciente, te pones nervioso, te estresas. ¿Por qué? Porque ya hay algo que produjo ya en tu estómago y que tú lo quieres recibir urgentemente para que tú te calmes. Hay una historia en la Biblia que no la vamos a buscar, pero tú la sabes de memoria. Así se está produciendo esto, mira. Dice que, ¿no es cierto?, estaba allí Jacob junto con su hermano Esaú. Todos conocen la historia de Jacob con Esaú. Y dice que en este caso, que Jacob, ¿no es cierto?, estaba allí preparando, él tenía, ¿no es cierto?, como el don de estar en la casa, de preparar alimentos, de estar allí con su madre, y tenía aquel don de, era muy pasivo, le gustaba estar allí en un ambiente como familiar, podríamos decir. Ese era Jacob. Y Esaú, ¿no es cierto?, era de casa, le gustaba salir a cazar. Y dice que un día Esaú llega a la casa y dice que venía tan cansado, tan mal, que él quiso, ¿no es cierto?, comer un alimento. Quiso alimentarse porque él pensó de que iba a morir. Esaú pensó que iba a morir. Y dice la Biblia, ¿no es cierto?, que Esaú le dice, mira, yo no quiero perecer, le dice Esaú. Entonces le dice, ¿no es cierto?, a su hermano Jacob, le dice, mira, véndeme aquel guisado o aquel plato, podríamos decir, de lentejas. Y a cambio de esto, dice en este caso, Esaú le dice, yo te voy a dar que tú seas el primogénito y tú te quedes con todas las cosas. En otras palabras, Esaú, presta mucha atención a esto, por favor, querida amiga, querido amigo. Presta mucha atención a esto. En otras palabras, Esaú vendió el reino de los cielos por satisfacer su estómago. Esaú vendió el reino de los cielos, su salvación. ¿Por qué? En este caso, por favorecer o satisfacer su apetito, su estómago. Así de dañados estamos hoy día. Y el enemigo hoy en día nos dice a nosotros, claro, ustedes son buenos para las profecías. Claro, ustedes conocen el mensaje de los tres ángeles. Claro, ustedes hablan de la ley dominical. Claro, ustedes hablan del mensaje del cuarto ángel, salid de ella, pueblo mío. Pero resulta de qué? De que yo estoy en otra, dice el enemigo. Yo ya los hice caer por la vista. Yo ya los hice caer por el estómago. Yo ya los hice caer por el oído, por el olfato. ¿Qué está sucediendo hoy en día si nosotros no reconocemos esta batalla? Esta batalla es algo tremendo lo que aquí sucede. La verdad es que era algo sencillo y corto, pero me di cuenta que ya, ¿no es cierto?, me ha alargado varios minutos más. Iba a ser un audio como de 10 minutos, más no, pero la verdad es que me entusiasmo hablando porque empiezo a ver, ¿no es cierto?, empieza a salir, a nacer información, empezamos a ver varias cosas, pero ¿qué estamos viendo?
¿Qué estamos siendo estimulados hoy en día a mirar? ¿Por qué hoy día nosotros no alcanzamos la felicidad? Dice allí en el libro de Filipenses 4:8, dice lo siguiente, un versículo muy, pero muy conocido. Filipenses 4:8. Mira lo que dice, voy a leerlo. Lo voy a buscar aquí en la Biblia. Primero voy a buscar el libro de, ya que lo encontré primero, el libro de Efesios 6. Efesios 6:12 dice lo siguiente. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y mira lo que sigue diciendo, por tanto, tomar toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Estar pues firme ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La verdad es que no quiero ofender a nadie, pero hoy en día nosotros tomamos mucho más, ¿no es cierto?, un televisor, una radio, un celular, que lo que tomamos la Biblia. No conocemos la Biblia. Nos hemos olvidado de la palabra de Dios, de la lámpara. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Queridas amigas, queridos amigos, no estamos entendiendo que nuestra salvación está en juego. No estamos entendiendo que nuestra salvación está en juego. Estamos colando el mosquito y nos hemos tragado el camello. El libro de, en este caso, Filipenses, voy a buscarlo aquí, ¿no es cierto? Voy a ir al libro de Filipenses. Gálatas, Efesios, Filipenses, está aquí al ladito. 4:8. Dice lo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. ¿Saben que quiero, ya para terminar este audio, hacerte reflexionar en lo que dije al principio? ¿Quién fue Enoc? Dice la Biblia que Enoc caminó con Dios, ¿sí o no? Y aquí quiero ya terminar con esto que te voy a dejar con esto, que es algo tremendo. Dice el ejemplo de Enoc. Voy a leer el ejemplo de Enoc. Todos nosotros nos hemos preguntado, pero ¿y cómo caminó Enoc con Dios? ¿Cómo caminó Enoc con Dios? Dice, Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su trasladación al cielo. Y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. En otras palabras, cuando Enoc logró caminar con Dios, dice 300 años, dice aquí, porque recordemos que no fue trasladado a los 365 años, porque a los 65 años, si no me equivoco por ahí, dice que tuvo un hijo, ¿no es cierto? Pero a la larga lo importante es esto, mira, ¿cómo caminó Enoc con Dios? La maldad en los tiempos de Enoc era igual o peor incluso casi que lo que era ahora, porque allí estaban los antediluvianos. Y mira lo que dice aquí. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Hace la pregunta. Y aquí quiero responderte, por favor. Mira lo que dice aquí. Educó su mente y corazón. ¿Cómo caminó Enoc con Dios todos los días? Educó su mente y su corazón.
Educó su mente y su corazón. ¿Tú crees que mirando, ¿no es cierto?, cosas que nos ofrece el enemigo, tú crees sinceramente, te lo digo de corazón, estás educando bien tu mente? Dice aquí, para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios y y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Dice, enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que tú deseas de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Son preguntas que no se hacía. ¿Qué es lo que tú deseas para mí, Señor? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Ese fue Enoc. ¿Será que tú deseas cultivar tu mente de aquí para adelante? Queridas amigas, queridos amigos, que Dios nos bendiga. Que podamos en este momento tomar la decisión. Arrodíllate donde tú estés en este momento. Busca a Dios y dile lo siguiente: Señor, quiero renovar mi pacto contigo y quiero limpiar mi mente, quiero limpiar mi cuerpo, porque mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es templo del Espíritu Santo. Recuerden que nuestro cuerpo, nuestro estómago, nuestra cosa está siendo totalmente intoxicado con cosas que han venido a nuestro cuerpo, estímulos que ya nuestro cuerpo ya quizás muchas veces se han enfermado y no pueden vivir sin aquellos estímulos. Pero quiero decirte algo, todavía la salvación está allí. Todavía puedes limpiar tu cuerpo de cosas nocivas. Uno podría nombrar muchos: el azúcar, las bebidas, todos los productos de la carne incluso, que ya, ¿no es cierto?, prácticamente están siendo muy nocivos para nuestra vida. En ese sentido, en lo personal, yo tengo sin duda un gran desafío. También, ¿no es cierto?, los productos en este caso que nos está ofreciendo el mundo hoy en día. ¿Qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué es lo que nosotros miramos? ¿Qué es lo que contemplan nuestros ojos? ¿Con qué me estoy alimentando? Hay mucho que hacer, queridas amigas, queridos. Quiero decirte algo, por favor, comparte este audio, aunque es un audio largo, pero compártelo, dedica el tiempo, escúchalo, compártelo y por favor suscríbete al canal. Te invito a suscribirte, te va a llegar información muy buena y no porque la diga yo, sino que vamos a subir otras cosas. Hay cosas muy importantes, nuestra salvación está en juego, tu salvación está en juego. Si algo te gustó, coméntalo, por favor. Suscríbete, coméntalo, pero muy en especial compártelo, que esto se haga masivo a nuestros niños, a los jóvenes, a los adultos, a quien sea. Recuerda, Cristo te ama. Recuerda, cualquier cosa, vicio que podamos tener, Cristo puede acabar con eso. Jesús acaba con eso. Jesús rompe tus cadenas. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y gracias por compartir este mensaje. Amén.